Bien, continuando entonces ahora con el desarrollo del aparato genitourinario, vamos a hablar de las gónadas. En la clase anterior nosotros vimos cómo era el desarrollo de los riñones y de la vejiga. ¿Se está viendo bien con la luz? Okay. El desarrollo de los riñones y la vejiga. Pero gracias a este elemento, nosotros podemos ya hablar de la gónada. Y entonces vamos a tener una serie de objetivos que cumplir. Pega de nuevo. Vamos a pegar. Okay. Una serie de objetivos donde vamos a ver el desarrollo de la gónada indiferenciada, el testículo, el ovario y cómo vamos a tener entonces los elementos que son la fuma. Vamos a recordar una cosa. Cuando nosotros hablamos de la fecundación, nosotros decíamos que el espermatozoide era el que iba a determinar si ese futuro embrión va a ser masculino o femenino. Pero ese era el sexo genético. Es el sexo que me va a determinar si es XX o XY. Ese se llama sexo genético. ¿Qué sucede? Que la función de los dos gametos me va a decir si el espermatozoide es X o si el espermatozoide es Y, si va a ser genéticamente masculino o femenino. Pero, insisto, la palabra genético. El cromosoma Y tiene en su brazo corto dos elementos muy importantes para el desarrollo del bebé. El FDT, que es el factor de determinación del testicular, que es el factor que va a determinar que esa gónada se transforme en un testículo, para darnos el sexo gonadal, que es otra cosa. Y el gen SRY, que es el gen de la determinación sexual, que lo tiene el cromosoma Y, que va a determinar que gracias a estos gametos se transforme en testículo. Vean que les estoy diciendo ya que existen dos tipos de sexo, un sexo genético y un sexo gonadal. Los sexólogos han hablado de muchos tipos de sexos y eso son los que nos influye a nosotros, y la armonía y la actuación de esos diferentes sexos es lo que nos permite ser quienes somos. Sin caer en muchas discusiones, tenemos un sexo genético, que es el primero que se determina con la fecundación, tenemos un sexo gonadal, que es el periodo embrionario, un sexo familiar, porque de cuando el niño nace, le dicen es hembra o varón. Tenemos un sexo genital, porque también hay factores que determinan, puede tener una gónada masculina, pero las hormonas que van a interactuar cuando hablamos del pseudomorfologitismo en la clase antepasada, si las suprarrenales y eso no están desarrolladas, la niña, a pesar de que sea una hembrita, puede tener un hiperdesarrollo del falo y ese clítoris parezca un pene. Esa niña nace y le van a decir, no, es una hembra, un varón, y va a crecer en su entorno familiar genitalmente como varón y su entorno familiar como varón. Tenemos historias que ustedes muchos pueden confirmar de padres cuyo primer hijo fue una hembra, pero él, por su entorno cultural y familiar, digamos en el campo principalmente, necesitaba un varón para que lo ayude en las actividades del campo, y su hijo mayor debe ser varón. ¿Qué hace? Que es una hembra desde el punto de vista genético, desde el punto de vista gonadal, desde el punto de vista genital, pero familiarmente en su entorno social se comporta como un varón, porque la viste como varón y trabaja como un varón. Y también está el sexo social, que es el que la acepte, el entorno que la acepte, y está el sexo, la satisfacción sexual, porque ahí es donde vienen las diferentes ramificaciones de los movimientos que están ocurriendo. Entonces es la conjugación o la armonía entre esos tipos de sexo lo que determina quién es cada individuo, esa interacción. Por lo tanto, no es que porque sea XY va a ser varón o XX hembra. Es la parte funcional, la parte psicológica y la parte social lo que va a interactuar para que se forme el sexo. Entonces vean que hay un gen, por ejemplo, el SOS9,
que es el determinante del verso autosómico, el ESF1, que es un factor esteroidogénico, y la hormona antimülleriana, que ya vamos a ver, que gracias al desarrollo de los conductos paramesonéfricos, ¿se acuerdan del mesonefro? Tenía un conducto mesonéfrico, y hay unos conductos que se van a formar, que se llaman conductos paramesonéfricos, paralelos al conducto mesonéfrico, y si esta sustancia que se llama hormona antimülleriana, que está en el cromosoma determinado por el cromosoma Y, no actúa, automáticamente van a persistir los conductos de Müller, los conductos paramesonéficos, y al persistir los conductos paramesonéficos, ellos son los que van a formar el útero y la parte superior de la vagina. Entonces, genitalmente puede ser XY, pero genitalmente es femenino. ¿Ven? El DAS1, que es un gen potenciador determinante del ovario, y muchas cadenas de genes. Yo simplemente les estoy comentando lo más importante que nosotros tenemos aquí. ¿Qué elementos tenemos nosotros ahora? ¿Dónde se forman los gonocitos? Y eso nosotros lo hablamos en las primeras clases, cuando hablábamos de los plegamientos y el disco generativo bilaminar. Pues resulta que en esta evaginación del endodermo vemos que está el alantoides, que es una evaginación hacia el pedículo de fijación. A nivel de ese alantoides, células endodermales de ese alantoides se diferencian, se especializan. Eso está representado aquí con unas estrellitas. Y esas células se especializan para formar los llamados gonocitos. ¿Qué pasa? Cuando ocurre el plegamiento y este pedículo de fijación se va hacia la región ventral del cuerpo del bebé, y ese alantoides es incorporado dentro del cuerpo del bebé, esos gonocitos se acercan más hacia el mesodermo intermedio. Y entonces se produce el plegamiento, y aquí lo vemos en este dibujo, como los gonocitos, siguiendo ese alantoides y guiándose por ahí, se acercan hacia lo que llamamos nosotros el epitelio celómico, hacia el mesodermo intermedio, la cresta urogenital, y vemos cómo esos gonocitos viajan hacia la cresta urogenital. Cuando llegan a esa cresta urogenital, entonces todo esto que estamos hablando se llama periodo indiferenciado. Cuando llegan a la cresta urogenital, aquí lo vemos mejor, se van a ubicar aquí en el epitelio de ese mesodermo. Entonces, figura que representa el camino que sigue el gonocito a lo largo del intestino y mesenterio dorsal para ubicarse en la cresta urogenital. ¿Qué pasa? Cuando este señor llega y esos gonocitos, no sabemos si son masculinos o femeninos, se ubican en la cresta, tocan y estimulan ese mesodermo intermedio a proliferar y se forman los llamados cordones sexuales primitivos. Hasta aquí, periodo indiferenciado. ¿Qué pasa? Si empiezan a actuar los genes que nosotros habíamos comentado, entonces si empiezan a actuar estos elementos, entonces estos cordones van a seguir evolucionando por dos vías. Mírenlo acá. Otro esquemita quizá un poquito más sencillo, pero también. Esta es la cresta urogenital, ese es el mesodermo intermedio. Esta es la otra parte que es el mesonefro. Aquí estamos viendo el conducto mesonéfrico. Y aquí a un lado se está formando otro conducto, que es el conducto paramesonéfrico o de Müller. Entonces, los gonocitos llegan y forman los cordones sexuales primitivos. Más o menos va a suceder lo siguiente. Miren esto. Este esquema lo ven muy complicado, pero si usted lo ve con calmita, uno por uno, va a suceder lo siguiente. En el pliegue urogenital, la gónada es bipotencial, se llama indiferenciada, puede ser masculina o puede ser femenina. Sobre ella van a actuar estos elementos, y si esta gónada tiene el factor SDY y el SOS9 que habíamos comentado anteriormente, se va a transformar en un testículo. Si no están en estos elementos, sino están en el DAX, que es el factor potencial del ovario, y este otro se va a transformar en ovario. ¿Qué va a pasar? Que en este testículo, un sector de este testículo se va a transformar en células de Sertoli y el otro en células de Leydig, como nosotros vimos en las primeras clases cuando hablamos de espermatogénesis y de ovogénesis. Estas células de Sertoli van a producir SF1 y va a producir una sustancia que se llama hormona antimülleriana.
¿Qué va a hacer? Que esta hormona antimülleriana va a actuar sobre los conductos de Müller y van a desaparecer estos conductos de Müller. ¿Qué pasa acá? La célula de Levy, por efecto del SF1, va a producir testosterona. Esta testosterona se transforma, cambia a dihidroepitestosterona, que va a actuar sobre el tubérculo genital y el senuro genital para formar el pene y la próstata. A su vez, esta testosterona también va a actuar sobre el conducto de Wolff, que es el conducto mesonéfrico, para entonces producir las vías extratesticulares, que son el epididimo, conducto deferente y las vesículas seminales, como vimos en la clase de renal. Es decir, que cualquier cosita que me afecte el conducto de Wolff, que no permita que la testosterona se transforme en dihidroepitestosterona, podemos tener un testículo, pero no tengo pene, ni tengo próstata, ni nada de eso. Cualquier elemento que me provoque una alteración de esto, automáticamente la gónada va a ser femenina. Hay un tiempo de actuación de estas sustancias testiculares, que es hasta la 7ª semana. Si la gónada no ha tenido la actuación del SDY ni ninguno de estos elementos, sola la gónada se va a transformar sin necesidad de ninguna sustancia en un ovario. ¿Qué pasa con el ovario? Pues entonces el ovario se va a producir que esos monocitos se formen y se produzcan células foliculares y células tecales, se transforman los folículos que van a producir estrógenos. Recuerden, la etapa